muchos años más. Bueno, entonces los voy a dejar en manos de Eddie en esta mañana. Aquí yo sigo dando la entrada a los hermanos para darle la bienvenida y los dejo con Eddie. Bienvenido, Eddie. Segundo, un proyecto que hemos venido, en el cual hemos venido, no un proyecto, ya una realidad, darme cuenta de la trayectoria, de toda la historia que tiene la escuela, de cuántas personas maravillosas servidores de la iglesia han pasado por esa escuela. Es impresionante la cantidad de personas que sirven al Señor, otros personajes muy reconocidos de la radio católica, de la televisión católica, que se han formado dentro de la escuela, que han dado sus primeros pasos ahí en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. Y bueno, y por bendición de Dios, pues porque todo es un llamado del Espíritu Santo y todo es un llamado de Dios, por bendición de Dios, hace unos años llegué a parar a la escuela. Y recuerdo como que fuera ayer la primera vez que fui a conocer la escuela, y luego los primeros cursos que dimos de apologética católica, de cristología, de palabra de Dios, ¿qué más? Y así hemos venido innovando cursos, dando cursos siempre dentro de la doctrina de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía, María, en fin, ha sido un caminar preciosísimo, conociendo gente maravillosa y dando lo mejor de sí, ¿verdad? Y entonces para mí es un motivo de gozo y alegría, pues festejar estos 25 años de la escuela. Soy parte de ella y Dios mediante, pues ojalá llegue a cumplir 50 o 100 años más ahí adentro. Muy bien, hoy vamos a dar de verdad gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva bendición que recibimos. Como bien lo decía Ale, hoy estamos estrenando misericordia de Dios. Esa misericordia que baja cada vez que usted abre los ojitos. Es un nuevo día que Dios nos regala, es una nueva oportunidad que Dios nos da para crecer en la fe, para amar más a Cristo y para ser nosotros instrumentos de evangelización y llevar el mensaje de la palabra de Dios a todas las gentes. A veces nosotros nos limitamos o pensamos o creemos que la palabra de Dios solo son, o tal vez los sacerdotes, o tal vez ciertas personas laicas o religiosos, ¿no, mis hermanos? Echar las redes nos corresponde a todos. Nosotros debemos de ser esos instrumentos vivos y valiosos de la iglesia que también ayudan a anunciar el reino de Dios. Y no precisamente a veces nos hacemos de la idea que tenemos que anunciar el reino de Dios sabiéndonos un montón de versículos. No, con el testimonio comenzamos. Con el testimonio comenzamos. ¿Y qué significa el testimonio? Pues efectivamente significa de que mi vida tiene que ser un reflejo de la fe que yo vivo. Mi fe cristiana católica tiene que ser un reflejo de fe en mi vida. Por eso es que damos gracias a Dios y juntos vamos a invocar su presencia en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Dios que es bueno, es Padre y misericordioso, lo saludamos como su Hijo nos enseñó a saludarlo. Juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Miguel, ruega por nosotros. San Rafael, rueguen por nosotros. San Gabriel, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a ver cómo nos relacionamos con los ángeles, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de la vida de los santos. Los santos han sido personas particulares que han tenido una relación muy bonita con los ángeles custodios, pues eso, digamos, de alguna manera les ha ayudado a caminar en la santidad, ¿verdad? Y traigo el ejemplo, por ejemplo, de mi santo patrono particular, ¿verdad? Mi santo patrono particular es, obviamente tengo que hablar de él, que es Don Bosco.
Y en mi caminar, digamos, ya podemos pasarla, en mi caminar por la vida salesiana he escuchado muchas veces comentarios relacionados al famoso perro gris. Es interesante, hermanos. Don Bosco ha tenido una serie de historias particulares, pero esta siempre, siempre, siempre al niño salesiano, al joven salesiano, al salesiano adulto, al salesiano mayor, siempre le llamó la atención la historia del perro gris. Grillo, o gris en italiano, fue un perro que en repetidas ocasiones acompañó a Don Bosco. En los escritos de Don Bosco, en las memorias de Don Bosco, cuenta que para el año de 1852 eh, le apareció por primera vez en una ocasión que él venía de noche, venía solo y ya era muy avanzada la noche y tenía él, digamos, cierta inquietud porque a cualquiera y venir de noche en esos caminos tan solitarios y sobre todo porque a Don Bosco, como era un sacerdote que enfrentaba la realidad de sus jóvenes, cuando él llegaba a las fábricas obreras y miraba que los jóvenes tenían horas y horas y horas de trabajo y de trabajo pesado. Entonces él pedía a los empleadores que les dieran un espacio para él atenderlos, porque era demasiado el tiempo, mal comido, con unas horas terribles de trabajo, 12, 14, 16 horas algunos. Entonces don Bosco pedía ese espacio para que los jóvenes pudieran divertirse, comer algo y sobre todo oír y la explicación del catecismo. Entonces a veces a él le agarraba noche en esas tareas. Y entonces eh, había ese perro de color gris que lo acompañaba hasta su casa. Entonces, él nunca fue un perro agresivo con él nunca fue un perro malvado con él, todo lo contrario. Este perro que aparecía, vean qué interesante, este perro que aparecía era amable, cariñoso, era imponente, según como lo describe Don Bosco, era un perro, se miraba fuerte, algo así tipo Rottweiler, le vamos a poner una raza así de esas que asustan, y era un perro que lo acompañaba hasta la puerta de su casa. Don Bosco fue comprendiendo de que era un perro que lo custodiaba, era un perro que lo custodiaba. Y Don Bosco fue viendo que en los diferentes momentos que él sentía adversidad, en varias ocasiones, fue todo un ángel custodio. Recordemos que los ángeles son espíritus y que para funciones específicas, ellos pueden materializarse en cuerpo humano o, en este caso, estamos viendo la historia que nos relata Don Bosco. En este caso, Don Bosco nos relata de que se puede materializar en un perro. Vamos adelante a ver otra historia. En las memorias de Don Bosco cuenta que una vez caminando solo en la noche rumbo al oratorio, es sorprendido por dos hombres que intentaron asaltarlo. De la nada aparece el canino gruñendo como un oso, se lanza contra uno de los hombres. Despavoridos huyen y dejan en paz a Don Bosco, quien camina junto al perro hasta el oratorio. Don Bosco cuenta que en adelante, cada vez que tenía que caminar solo o a algún lado, aparecía y lo escoltaba hasta su destino. Entonces, los biógrafos de la vida de Don Bosco siempre hablaron de o buscaron la manera de conocer qué era lo que sucedía con este perro. ¿Quién lo conocía? Quisieron averiguar quién era el dueño, de dónde aparecía. No, el perro simplemente aparecía de la nada. Entonces, querría Don Bosco, hacen una pregunta a ellos, hablarnos sobre nuestro ángel de la guarda, reforzar la fe y la confianza en la divina providencia. Entonces, cada noche cuando los jóvenes del oratorio también se retiraban a sus hogares, el gris acompañaba a estos jóvenes. Y así fue durante 12 años. Cuenta también varios historiadores de Don Bosco que en su momento, cuando Don Bosco es trasladado del hospital ya fallecido y es llevado a la iglesia, en la noche que ya él es colocado frente al altar mayor de la capilla de María Auxiliadora, de la iglesia María Auxiliadora, el perro apareció y fue la última vez que varias personas lo vieron. Entonces, ¿qué podemos nosotros, qué podemos nosotros sacar de la experiencia de Don Bosco con los ángeles?
un elemento importante, confiar en la providencia de Dios. Y en la providencia de Dios debemos de confiar no solo en el aspecto material, sino también en el aspecto espiritual. Dios nos cuida. Y voy a traer a cada momento el Salmo 90-91. Cuando él dice, he dado órdenes a mis ángeles para que custodien tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Entonces, el elemento importante es tener fe en estos seres también, puesto ellos han recibido una orden específica. Cuida a Alexandra, cuida, voy a ver quiénes están conectados. Doña Ana Lorena, la vi por ahí. Cuida a Diana, cuida a Flor, porque Dios ha dado esa orden. A doña Cecilia, a Sandra Lorena, Dios ha dado esa orden de cuidarte en tus caminos. Es impresionante, ¿verdad? Que nosotros podamos comprender esto. Y los santos son esa referencia importante porque a veces nosotros tenemos que tener dos elementos importantes, el discernimiento espiritual y comenzar a tener ojos espirituales para poder ver esas realidades que no vemos porque son invisibles. Bueno, vámonos a otro santo muy querido, muy conocido, muy amado, muy lindo, por cierto, toda su vida es todo un ejemplo, es algo maravilloso. Y vamos a hablar de San Francisco de Asís y los ángeles. Las fuentes franciscanas han mencionado en varias ocasiones la devoción de San Francisco hacia los espíritus angélicos. El contacto con los ángeles custodios es una parte que dentro de los ambientes franciscanos se comenta mucho. Y el primer biógrafo de San Francisco, Fray Tomaso de Celano, ahí escribió al respecto. Veneraba amorosamente a los ángeles. Veneraba amorosamente a los ángeles. Y yo me pongo a pensar, definitivamente San Francisco tenía, no uno, debió haber tenido varios. Porque írsele a meter al sultán, al rey de los musulmanes, e irle a predicar el evangelio, y decirle que se convirtiera. Y vean que todo eso que San Francisco hizo delante del musulmán, el musulmán no tuvo ningún problema en escucharlo, en entenderlo, en recibirlo, en considerarlo como un amigo. Como un amigo. Es más, San Francisco en algún momento llega y reta a los religiosos de ellos y le dice, probemos a ver quién es el Dios verdadero. Y hace la famosa prueba del fuego. Quien lo pudo haber protegido, quienes los protegieron en ese momento, en nombre de Dios, fueron los ángeles custodios. Y recordemos aquel pasaje de Daniel, cuando él es metido al pozo. ¿Quiénes estaban ahí con Daniel? Los ángeles custodios. Recordemos el pasaje también de Daniel, cuando él está en aquel horno de fuego. ¿Quiénes estaban ahí? Los ángeles custodios. Muy bien. Entonces, San Francisco decía que estos seres deben de ser venerados donde quiera como compañeros y no menos invocados como custodios. Enseñaba a no ofender su mirada y a no atreverse a hacer lo que no se haría frente a los hombres. Saquemos esta idea. Esta idea es esencial en la relación que debemos de tener con nuestro ángel custodio y con la manera de relacionarnos con ellos. Voy a poner un ejemplo. Usted coloca un pastel y usted le dice a sus hijos, no lo toquen hasta que yo lo reparta, ¿verdad? Y viene usted, no lo toca delante de su mamá, pero la orden es no lo toque, ¿esté mamá o no esté mamá? ¿Cierto? Muy bien. Ok. Pero ya mamá se retiró y vine yo a escondidas y quité un pedacito. ¿Está correcto o está incorrecta la actitud? Obviamente la actitud está incorrecta, puesto que estoy desobedeciendo una orden. San Francisco nos dice, ellos están presentes, no hagas nada que ofenda la mirada de ellos.
Porque si usted, digamos, si la mamá dio una orden y el chamaco o la chamaquita vino y metió los dedos, está desobedeciendo la orden directa de no hacer nada, de no tocar. Entonces, es precisamente eso lo que nos dice San Francisco de Asís. No, no hagan cosas delante de los ángeles que vayan a ofenderlos. ¿Qué cosas? Cosas delante, contra la moral, o sea, pecar, todas esas cosas están mal. Los ofendemos a ellos también. Recordemos que ellos son seres puros. Entonces enseñaba a no ofender su mirada y a no atreverse a hacer lo que no se haría frente a los hombres. San Francisco, cuando él inicia su caminar, él está en un lugar donde encuentra una iglesia que es dedicada a Santa María de los Ángeles. Entonces, en esa iglesia él comienza a reconstruirla. Ahí es donde comienza a reconstruirla porque estaba totalmente desbaratada físicamente, estructuralmente. Y ese es otro ejemplo muy lindo. El templo está destrozado, no tenía techo, las paredes cayéndose y lo único que estaba en el altar mayor era un Cristo. San Francisco se da la tarea de reconstruirla. Y ese mensaje nos tiene que llegar a nosotros porque en ese momento la iglesia estaba sufriendo muchos daños a nivel de la estructura eclesiástica. Se estaba desmoronando, estaba mal, estaba muy mal. La iglesia estaba cayéndose. Había muchos escándalos de los sacerdotes, de los obispos, incluso de los papas en ese entonces. Y sin embargo, entonces llega Francisco con su nuevo aire, con su nuevo espíritu, a devolverle el rostro de Cristo a la iglesia. Y vean qué interesante que su vida inicia reconstruyendo un templo físico, pero su principal labor fue reconstruir el templo espiritual, la iglesia espiritual, reconstruirla de nuevo. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Él escogió la casa, o sea, esa iglesia de Santa María de los Ángeles para vivir a causa de su veneración a los ángeles y su especial amor por la Virgen Santísima. Pero aquí viene lo bonito. Las fuentes franciscanas definen este lugar colmado de gracias abundantes, porque en él los espíritus celestiales irradiaban luz. Y ojo, en las noches se resonaban los himnos angélicos. Vean ustedes qué tremendo es. En las noches, los ángeles cantaban en los templos, en el templo de Santa María de los Ángeles. Vean, tener una relación con nuestro ángel de la guarda significa tener un amigo celestial. Y de verdad, si usted camina según la palabra de Dios, o sea, ¿qué es caminar según la palabra de Dios? Es también seguir ese camino que los ángeles nos muestran, porque estos ángeles están destinados a llevarnos a Cristo, a llevarnos a Cristo, a llevarnos a su iglesia. Estos ángeles están destinados a que usted haga una buena confesión, haga un ejercicio hoy en la noche, haga un ejercicio hoy en la noche. Hoy en la noche usted habla con su ángel de la guarda y le dice, quiero hacer un correcto examen de conciencia. Desde que me levanté hasta ahorita, ¿qué malo hice? Por favor, ayúdame para pedir perdón. Una vez que usted ponga ahí las 3 cositas manitas, haga un acto de contrición. Y no se vaya sin saludar a su ángel de la guarda. Muy bien. En el éxtasis de San Francisco, se recuerda la visión de Fray Pacífico, que vio a San Francisco en éxtasis sobre un trono más espléndido y glorioso que el de todos los demás. Recordemos que los tronos son los que sirven a Dios. Pues como este santo es súper especial, este santo es magníficamente precioso, su vida, su testimonio, su fundación de frailes y todo lo demás, hay un, digámoslo así, hay un grupo de ángeles de trono que están con él, que están con San Francisco de Asís. Por eso es que Fray Pacífico dice que vio a San Francisco en éxtasis sobre un trono más espléndido y glorioso que todos los demás tronos, mientras la voz sobrenatural declaraba que ese trono había sido reservado a San Francisco por su humildad, cuando había sido destinado al ángel inicuo Lucifer, que lo perdió a causa de su orgullo y soberbia.
Recuerden que una de las virtudes que debemos de pedir siempre es la humildad. La humildad. Por eso San Francisco fue llamado por sus seguidores y admiradores como Padre Seráfico. ¿Por qué razón? Porque era una persona que estaba totalmente al servicio de Dios, en humildad, en obediencia absoluta a Dios. Bueno, vamos ahora, porque lo que estamos dando son pincelazos, pero vamos a ver ahora una santa espectacular que, por cierto, su fiesta fue el jueves, si no más me equivoco. Y vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús. Esta santita, de verdad que es, primero que es una doctora de la iglesia. Imagínense ustedes el nivel de santidad y conocimiento que esta santa tiene. Y segundo, que ella, a través de tantos ejemplos y tantas cosas que hizo, nos dejó una teología impresionante. Todavía nosotros hacemos esa oración, salida brotada de sus manos, que nosotros la decimos, nada te turbe, nada te espante. ¿Se acuerdan de esa oración preciosa? Muy bien, vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús. Y aquí vamos a ver un milagro espectacular, que es la famosa transversación de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa vive por el año de 1515 a 1582. La primera mujer doctora de la Iglesia, relató en sus escritos una de las experiencias místicas que marcó profundamente su corazón. Este hecho fue tan impactante que la llevó a hacer un voto especial a Dios, que la impulsó en sus reformas, fundaciones y caminos de santidad. Cuenta la santa escritora que cierta vez vio a su izquierda un ángel en forma humana. Era de baja estatura y muy hermoso. Su rostro lucía encendido y dedujo que debía de ser un querubín, uno de los ángeles de más alto grado. Ah, vieron, entonces vean qué interesante. No son ninguno de los arcángeles, sino que Santa Teresa está hablando de que era un querubín. Recordemos que también ya habíamos visto la jerarquía angélica y recordemos que los querubines están cerca del trono de Dios, puesto que son los que están en constante alabanza al Señor. Por eso lo define como un ángel pequeño, de baja estatura, pero con un rostro encendido. Le vio en sus manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. O sea, el ángel le metía en el pecho a Santa Teresa esa lanza, ¿verdad? Esa lanza, y le atravesaba el corazón. Entonces ella sentía dolor, sí, sentía dolor. Al sacarle me parecía que se la llevaba consigo y me dejaba abrazada en amor grande de Dios. El dolor que ella sentía más bien era que no se lo quitara, porque quería sentir plenamente el amor de Dios. Así lo describe Santa Teresa de Jesús. Ustedes tienen que buscar en Google una magnífica obra de arte de Bernini, que es la transversación de Santa Teresa de Jesús. Y pónganla en pantalla grande en sus teléfonos o en sus computadores, en sus tablets. Pónganla en pantalla grande y comiencen a ver los detalles de esa obra de arte. Ustedes se van a dar cuenta de que la relación de Jesús, la relación de Dios con algunos santos es muy particular. Es muy particular. Santa Teresa, al quedar atravesada en su corazón por el amor de Dios y al quedar y sentirse amada por Dios, el solo hecho de ese milagro es un regalo extraordinario. Y vean qué interesante, que esos regalos extraordinarios llegan de parte de Dios a través de los mensajeros especiales que son sus ángeles.
Entonces, hermanos, debemos nosotros cultivar una relación con nuestros ángeles que nos ayuden a tener, como los santos, una relación especial con Dios. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos de que los ángeles, que todas las gracias que nos vienen y donde son utilizados los ángeles, nos vienen de Dios. Y la mayor de las veces tenemos que comprender de que es la voluntad y la providencia divina de Dios la que se manifiesta en ese caminar. No somos nosotros, hermanos, los que nosotros podemos pedirle cosas, pero de verdad pidámosles cosas como, por ejemplo, ayúdame que en este día de hoy haga cosas buenas para la gloria de Dios. Mañana que vamos a misa, desde que amanezcamos, pidámosles a los santos ángeles. Hoy hacen el acto hoy hacen el acto de contrición después de haber hecho su examen de conciencia. Y mañana ustedes van a misa y ofrecen esa misa. Y ustedes desde que amanezcan le pidan. A ver, a todos los angelitos custodios de mi casa, en el nombre de Jesús, les pido que todos se porten bien, para que yo salga tranquila para ir a celebrar al Señor. Porque a veces, hermanitos, y ustedes no me van a dejar mentir, uno está con toda la mejor disposición del mundo, uno está con toda la mejor ganas de ir a misa, pero de repente amaneció el patrón o amaneció la hija con las uñas paradas y ahí se nos descompuso todo el asunto. Porque siempre hay alguien que mete, digamos, la cuchara mal y empiezan a ver las discusiones, los pleitos y las cosas, y ahí ya se nos arruinó el asunto. Incluso pedimos a todos los angelitos custodios en los cuales yo me voy a topar con la gente que camine, que de verdad todos vayamos en paz y estemos tranquilos. Recuerdo, y vamos con toda la mejor disposición del mundo. Nos montamos en el carro y vamos para una misa, y en medio camino nos encontramos una presa, nos encontramos un pleito entre dos conductores, y después nos encontramos un tipo que se nos atravesó y casi que se armó el asunto porque se armó una discusión innecesaria. A veces esas cosas pasan. Y eso lo vamos a ver después, cuando empecemos a ver un poquito lo del discernimiento de los espíritus. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra santa muy especial. Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, digamos, es una santita más de este lado, más de para acá, un poco más cerca de nosotros. Ella definitivamente tiene una relación espectacular con los ángeles. Ella, digamos, se crea un grupo, o había un grupo, más bien había un grupo que se llamaba, era como una especie de congregación de personas que se ponían o que como fin espiritual tenían la devoción a los ángeles. Dice el texto, los miembros de dicha congregación cultivaban también una particular devoción al ángel de la guarda, a quien dirigían la siguiente oración. Escuchen la oración, hermanos, escuchen la oración. La oración decía lo siguiente: Ángel de Dios, príncipe del cielo, guardián vigilante, guía fiel, pastor amoroso, yo me regocijo de que Dios te haya creado con tanta perfección, del que Él te ha santificado por su gracia. Finalmente, de que te haya coronado de gloria por haber perseverado en su servicio. Que Dios sea siempre alabado por los muchos bienes que te concedió. Bendito sea Él, bendito sea por todo el bien que nos haces, a mí y a mis compañeros. Yo te entrego mi cuerpo, mi alma, mi memoria, mi inteligencia, mi imaginación y mi voluntad. Gobiérname, ilumíname, purifícame, dispón de mí como quieras. Vean qué linda oración. La congregación de ellos se llamaba Congregación de los Santos Ángeles. Es una oración preciosa. Una oración en que nos disponemos que estos ángeles de luz que han sido enviados por Dios para nuestra custodia, nos ayuden a gobernar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra imaginación y mi voluntad.
Entonces es importante que los mantengamos nosotros presentes. Entonces, esa oración preciosa la hacía ese grupo de Santa Teresa. ¿Qué pasó con Santa Teresa? En el plano, ¿qué pasó con Santa Teresa? Entonces, Santa Teresa cultivaba esta relación. Entonces, imagínense que ella hacía este acto de consagración también. Yo me consagro solemnemente vuestro servicio. Yo prometo en presencia de Dios, de la Santísima Virgen, de mis compañeros, ser fiel a vosotros y esforzarme por imitar vuestras virtudes, principalmente vuestro fervor, vuestra humildad, vuestra obediencia y vuestra pureza. Vean en la consagración. ¿Cuál es el concepto que Santa Teresa de Jesús tiene de los ángeles? Que son seres que están al servicio de Dios, que son humildes, que son fervorosos, que son obedientes y que son puros. Son virtudes a las cuales todo cristiano católico está llamado a hacer. Vivir la pureza, la obediencia, la humildad, ser fervorosos, ¿verdad? Son virtudes a las cuales nosotros los cristianos católicos estamos llamados a hacer. O sea, son virtudes que están puestas ahí para que nosotros seamos santos. Santos. Más tarde, siendo ya postulante, prometió honrar con particular veneración a los santos ángeles custodios y corregir las faltas para alcanzar las virtudes y para cumplir las obligaciones como alumna cristiana que era. Bien, vamos adelante. Entonces, esta oración preciosa que hace del ángel de la guarda, definitivamente nos llama, nos invita a ser gobernados por estos ángeles, ¿verdad? De manera particular, puesto que son seres espirituales que están delante de Dios y que ven constantemente el rostro de Dios, pero que también están aquí presente con nosotros para ayudarnos a caminar, ayudarnos a crecer espiritualmente, ayudarnos para que podamos nosotros vencer al mal y la presencia del mal. Vamos adelante porque esa me había saltado yo y la había hecho, no la había dicho más bien. Ok, vamos a hablar de otras santitas rápidamente, Santa Catalina y Santa Margarita. Por cierto, ayer fue la fiesta de Santa Margarita Lacob y Santa Catalina de Siena. Ellas dos le aseguran a Juana, Santa Juana de Arco, tú buena niña, le dicen, muestra amada compañera, tu voz tan pura ha penetrado hasta el cielo. El ángel de la guarda que te acompaña siempre ha llevado tus deseos ante el Dios eterno. Se hace una pregunta ahí. ¿No le aseguró a San Rafael, a Tobías, que cuando clamabas a Dios, llevaba yo tus oraciones ante el Dios Santo? El ángel trae de parte de Dios luz. El ángel trae delante de Dios luz y gracia. En una palabra, bendiciones. Santa Margarita promete a Juana, ojo, con Miguel Arcángel volveremos para bendecirte. La misión de Juana de Arco. Es el texto que estamos leyendo. Por eso dice, es en octava. Esta bendición será una fuente de fuerza y de perseverancia. San Miguel explica a Juana, Santa Juana de Arco, hay que luchar antes de vencer. Y con esa frase me quedo. Hay que luchar antes de vencer. Hermanos, nosotros estamos en medio de una lucha espiritual. Nosotros estamos en un combate espiritual y hay que luchar. Hay que luchar, o sea, hay que sudar la gota gorda, hay que ponerle bonito, hay que trabajar duro. Por eso a mí me preocupa cuando un hermano protestante dice, es que yo soy salvo. Es que no basta con que lo digas. Hay que trabajar. Hay que trabajar para la salvación. Quien comulga, se salva. Quien se bautiza, se salva. Quien hace las obras de misericordia, se salva. Hermanos, debemos de luchar por nuestra salvación. Por eso San Miguel
ubica a Santa Juana de Arco y le dice, hay que luchar antes que vencer. Y nosotros tenemos herramientas para la lucha, la oración, la Eucaristía, la confesión, las obras de caridad. Cuando usted hace esas cosas, usted está en la lucha, está en el combate espiritual. Reza el Santo Rosario. Pida la protección de sus ángeles. Pida la protección de sus ángeles. Y entonces el documento dice, ¿y cómo luchó Juana? Ella sacó ánimos con toda la humildad de su fe en Dios y luchó de verdad fuertemente. Sin embargo, cuando llegó la hora de su muerte, inicialmente se resistió a caer víctima de una traición. Llegó entonces San Gabriel. Vean ustedes qué toque con Santa Juana de Arco. San Miguel y San Gabriel ahí presentes con ella. Y le explicó que su muerte se asemejara a la de Cristo. Si ha sido de padecer la muerte a causa de una traición, pues Cristo también había sido traicionado. Juana de Arco responde, oh bello ángel, cuán hermosa es tu voz. Siento renacer en mi corazón la esperanza cuando me hablas de la pasión del Señor. O sea, el ángel Gabriel le dice a esta persona, Santa Juana, en el dolor, en el sufrimiento, en la traición, en la mentira, en todas esas cosas, acuérdate de la pasión de Cristo. Porque Cristo también sufrió. Cristo también sintió dolor por la traición del amigo, por el pecado del amigo. Entonces, nosotros, hermanos, definitivamente tenemos que unir nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras decepciones a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Juana responde de esta manera, oh bello ángel, cuán hermosa es tu voz, siento renacer en mi corazón la esperanza cuando me hablas de la pasión del Señor. Y es que a veces nosotros andamos buscando un cristianismo que definitivamente no nos cueste, un cristianismo que definitivamente no nos duela, un cristianismo que definitivamente no nos interpele a ver la realidad de las cosas. Y se los digo, hermanos, porque a veces nosotros queremos llegar a nuestros grupos apostólicos, a nuestras parroquias, y queremos que todo sea bonito. Pero hay dificultades, hermanos, si tratamos entre personas. Tratamos entre personas. Hay dificultades, hermanos, que definitivamente tenemos caracteres diferentes y no congeniamos. Y en nuestros grupos hay serruchaderas de piso, sí los hay. Porque hay gente que tiene el concepto que entre más cerca estoy del cura, mejor me va a mí. No. La mirada en Cristo, la mirada en Cristo, siempre la mirada en Cristo. Entonces, nuestros dolores, nuestras pasiones, nuestros sufrimientos, nuestras debilidades, unirlas a la pasión del Señor. Para nosotros también recibir ese mensaje de parte de Gabriel diciéndonos que también Cristo padeció, que también Cristo sufrió por la traición, sufrió por las debilidades humanas. Y así como él le pasó eso y sufrió eso, también tú puedes pasar eso, pero unido a ese momento especial que Cristo pasó. Obviamente teníamos que hablar de, o sea, aquí pasaríamos una semana entera hablando de todos los santos y la relación con los ángeles custodios, pero escogimos ahí unos 4, unos 5, para que nos diéramos una idea de la relación que han tenido estas personas. ¿Verdad? Y vean ustedes qué interesante. Nos dan diferentes aspectos, unos místicos, otros más directos con las personas, otros que buscan esa relación sana, santa y espiritual, ¿verdad? Ahora vemos a Padre Pío Pietro de Pietrelcina. Padre Pío, es interesante la forma en que él se
se conectó con los ángeles de la guarda. Y es que, hermanos, ustedes saben que Padre Pío, yo vacilando un día le decía a un hermano, yo creo que Padre Pío vivió en constante pandemia, porque yo creo que fue más el tiempo que lo tenían encerrado los frailes que el tiempo que estuvo libre, porque él normalmente, digámoslo así, hubo mucho tiempo en que lo tuvieron sin tener contacto con las personas. Y qué interesante que una de sus principales virtudes es la obediencia. Entonces, Padre Pío dice un relato de su biografía, vivió especialmente esta realidad más elevada y fue agraciado con una convivencia muy familiar con su ángel de la guarda, muy familiar, vean qué interesante, muy familiar. Y hay testimonios de los hechos de una convivencia frecuente con el ángel de la guarda, relatos que los más cercanos de Padre Pío comentan. Favorecido además de muchos dones místicos, ¿sí? Todos sabemos todos los dones místicos que él tenía, entre los cuales el de tener las llagas de la crucifixión de nuestro Señor. Es uno de ellos el siguiente, de esos relatos que cuentan. Un señor de nombre Franco Risone, sabiendo el constante empeño de San Pío para que hubiese mayor devoción a los celestes custodios, todas las noches que él estuvo en un hotel donde estaba hospedado, envía a su ángel de la guarda al Padre Pío. Esta persona ora a su ángel de la guarda y se lo envía a Padre Pío para que le transmitiese los mensajes deseados. Franco dudaba que el santo escuchase los recados. Cierto día, al confesarse con el Padre Pío, preguntó: vuestro reverendísimo, ¿oye realmente lo que le mandó a decir por el ángel de la guarda? A lo que el Padre Pío respondió: pero entonces vos me estás juzgando que estoy sordo. Claro que lo escuché. Cada una de las palabras, el mensaje que me enviaste con tu ángel de la guarda, los escuché. Vean qué interesante. Entonces, esa comunicación entre los ángeles de cada uno de nosotros puede suceder, ¿verdad? Por eso la mamá puede orar a su ángel de la guarda para que los ángeles de la guarda de sus hijos se pellizquen y los cuiden, los protejan y los guíen. Muchas personas estaban convencidas de que el Padre Pío de Pietrelcina lo sabía todo y que los ángeles de la guarda lo mantenían informado y actualizado. El Padre Pío y su poderosa relación con el ángel de la guarda le ayudaban. Y no lo dudo. Recuerden que él tenía el don de discernimiento espiritual. ¿Cuál es el don de discernimiento espiritual? Que usted llegaba a confesarse y Padre Pío le decía a usted: ¿me dice sus pecados usted o se los digo yo? ¿Ah? Ustedes se imaginan que vayan donde un sacerdote y le diga: o habla usted o hablo yo. O sea, yo sinceramente le hubiera dicho: Padre, dígalos usted. Y me saca todo el repertorio. Y definitivamente salgo aplazado. Pero salgo libre. Eso sí. Llegaron a convencerse de que el Santo Padre Pío de Pietrelcina tenía conocimiento de muchísimas cosas, personas, de cada una de las personas que lo frecuentaban. Por supuesto. Yo creo que sí, que esto se lo revelaban los ángeles custodios de esas personas. ¿Para qué? Para que esta persona enderezara el camino de su vida, para que su alma no se perdiera, para que fuera salvo. Es que, hermanos, la comunicación de los ángeles con ciertas personas, con los santos, es una comunicación para que tu alma no se pierda. No para que busques un bienestar que no te conviene, no para que busques cosas que no te van a llevar a la salvación. Para un ángel custodio es más importante, ojo con lo que les voy a decir, para un ángel custodio es más importante que tu alma se salve que le estés pidiendo cosas que no te va a dar. Pero eso sí, cuando tú pides cosas que no se va a dar y no lo haces por el medio correcto, obviamente se va a usar otros medios, el mal,
para engañarte y hacerte creer que él es un ángel de luz. Recuerden que los ángeles malos se pueden hacer en ángeles de luz. Entonces, hay que estar atentos. Todo lo contrario, los ángeles custodios, el único interés que ellos tienen en nosotros y para nosotros es que nosotros nos salvemos y que nosotros estemos con él dando glorias a Dios allá en el cielo. No que nos perdamos. Entonces, obviamente, estos ángeles custodios sabían de la gran relación de este santo. Estos santos custodios sabían que este santo cura los podía absolver de los pecados, liberarlos y enderezarlos. Entonces la comunicación era fluida, totalmente fluida. Por eso la gente habla de que hoy en día el WhatsApp nos mantiene informados. No, ya el WhatsApp había sido inventado por Padre Pío y los ángeles custodios. Toda la información de las personas se las pasaban a Padre Pío. Ya cuando llegaba la persona, ya Padre Pío sabía por dónde iba el asunto. Y inmediatamente comenzaba ese proceso de conversión, a trabajar en esas personas, ese proceso de conversión. Y ese proceso de conversión era para acercarlo a Dios, para acercarlo a Dios, para acercarlo a su iglesia, no para apartarlo, ni para hacerle creer que él tiene poderes para hacer cosas. No, no, no. Es para acercarlo a Dios, para que se convierta y sea una criatura nueva. Hubo muchas intervenciones especiales de su ángel de la guarda, tal como lo veremos a continuación. Mensajes por los aires al Padre Pío. Cuando Santo Padre Pío de Petrelcina le prohibieron comunicarse por cartas con sus penitentes, varias personas preguntaban, ¿y ahora qué hacemos para hacerle llegar nuestros mensajes? A lo que el santo respondía, mándenlos por medio del ángel de la guarda. O sea, en términos actuales, colóquenlos en las nubes. En términos actuales, colócalos en la nube, ahí los bajamos por Drive y no necesita tal cosa. Ah, por eso les digo, las redes sociales fueron inventadas por Padre Pío, no por la gente de hoy. Porque definitivamente esa comunicación extraordinaria de este santo a través de los ángeles custodios de cada una de las personas fue en verdad efectiva y real. Y por eso están los testimonios de estas personas. Voy a hacer un paréntesis. Ahí en la librería está el librito del Padre Pío y Los Ángeles. Búsquenlo. Ese librito es precioso. Es chiquitico, pero es riquísimo. Y dan ganas de estarlo leyendo a cada rato. Porque es buenísimo. Muy bueno. Y está también el otro librito que también nos va a servir de referencia, que es La Doctrina de los Ángeles Custodios, que también son dos libritos que definitivamente los tenemos que tener en casa y estarlos repasando para poder dar a otros hermanos esto que ustedes han recibido. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos relacionamos concretamente con ellos en el día a día? Hoy, nosotros que estamos pulseando caminos de santidad. Entonces dice el texto, recordando ciertos aspectos que ya vimos. La relación de los ángeles respecto a los cuerpos está regulada por la intención pedagógica de Dios con los hombres. Dios, a través de los ángeles, nos da una enseñanza. Así lo explica el doctor Angélico Tomás de Aquino. En las escrituras, los seres inteligibles son descritos como figuras sensibles. Tal presentación no tiene por fin probar que son seres inteligibles, sino inteligibles son sensibles. Pero por medio de la figura de los seres sensibles, las propiedades de los seres inteligibles pueden ser comprendidas por una cierta semejanza. Así lo explica Tomás de Aquino y se lo voy a poner en español. Estos ángeles son seres espirituales que no los podemos ver, por lo tanto son seres que definitivamente al acercarse al hombre lo pueden hacer tanto en espíritu como en un cuerpo, ¿verdad? Como ya vimos algunos ejemplos, como el ejemplo de Don Bosco, que apareció en forma de un perro. Los ángeles suelen ser mensajeros de Dios y están para hacer sus principales funciones como indica su propio nombre.
nombre, servidores, mensajeros. En el concilio de Cuarto Laterense se define de que nosotros creemos en realidades invisibles. Nosotros creemos en realidades invisibles. Por eso, para nosotros es una verdad de fe que los ángeles existen. Entonces, la existencia de los ángeles como personas incorpóreas incide en forma sumamente importante en toda la historia de la salvación. Por eso resulta imprescindible que lo tengamos en cuenta. A través de toda la Escritura, en distintos pasajes de la Sagrada Escritura, nos encontramos la presencia angélica. En el libro del Génesis, con los profetas como Daniel, en los Salmos, en la vida de Jesús, en la iglesia naciente y en la iglesia en el libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que en la iglesia naciente se apareció un ángel y le quitó las cadenas a Pedro y al otro que estaba preso con él? Y a Pablo, y así sucesivamente vamos a encontrar la presencia de los ángeles en toda la realidad de la historia de salvación. Ellos continúan al servicio de nosotros y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. Tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. Es importante que nosotros sepamos cómo relacionarnos con ellos. Entonces, en relación a ellos es bueno saludarlos e invocarlos durante el día. Ahí está la primera cosa de cómo relacionarnos hoy con Él. Y lo podemos hacer a través de las diferentes oraciones que podemos encontrar, como el ángel de la guarda, como esa que espero que tal vez antes de que terminemos, esta es la última presentación, tal vez antes de que terminemos ponemos la oración de Santa Teresa de Jesús, que es muy bonita. Y al final la hagamos todos, porque es muy linda, la verdad que sí. La oración del ángel de la guarda, ahí también, bueno, hoy ando como haciendo propaganda, ahí en la librería hay bonitas oraciones de los ángeles, ahí las pueden encontrar. Es bueno saludarlos, invocarlos durante el día, recordando también a los ángeles de los demás, o sea, también hablando de los ángeles custodios de los demás. Entonces, por ejemplo, yo como padre de familia le pido a los ángeles de la guarda de mis hijas que por favor, de verdad, ayuden a que tengan un buen día mis hijos. Además de ayudar a la relación con la persona, nos ayuda a honrar a una persona santa que está junto a ella y al mismo tiempo al lado de Dios. Vean, en una ocasión yo me tenía que ir a agarrar de las mechas con mi cura párroco. Y yo, ay carambas, me va a ir en feria, ahora sí que me va a ir fatal. Aparte de que bajé toda la corte celestial, de ahí me tocó decirle al ángel de la guarda, vea, no me quiero pelear con el padre, pero si nos vamos a tener que dar, nos vamos a tener que dar. Entonces, ayúdame. Oigan, vean, yo entré ¿cómo se llama? A la oficina parroquial y ese hombre era un santo. Y yo estaba como loco. Hasta cafecito tomamos y todo lo demás. Y era una santa paz la que vivimos de esa reunión. Y gracias a esa reunión, pues logramos hacer un proyecto muy hermoso en mi comunidad, que es obtener una capillita. Pero digo yo, imagínense si yo hubiera llegado con los tacos de frente preparado para la guerra, yo me imagino que también mi ángel de la guardia hubiera ido con escudo y espada y machete para que nos agarráramos entre los cuatro. Pero no, hay que pedirle siempre al santo ángel de la guarda. Y eso me quedó de experiencia que las veces que me ha tocado presentar un proyecto de la iglesia, siempre le hago una oracioncita al angelcito de la guarda para que me ayude definitivamente a que lleguemos a un entendimiento armonioso entre ambos, ¿verdad? Entonces, en la Sagrada Escritura, el ángel Rafael se ofrece para acompañar al joven Tobías en su viaje. Vamos a ver qué dice Tobías capítulo 5, versículo 6 al 7. Díjole Tobías, ¿conoces la ruta de Media? Respondió, sí, he estado allá muchas veces y conozco al detalle todos los caminos.
Los ángeles conocen, perdón, es que me entró una llamada. Los ángeles conocen las cosas mucho mejor que nosotros. Por eso también nos podemos pedir consejos siempre que pasemos. En el momento de peligro, de dificultad, invoquemos a nuestros santos ángeles. Yo me inventé una oración a San Miguel Arcángel, que la hice así como un pedacito de una oración, otro pedacito de otra oración, otro pedacito de otra oración, y me la inventé yo. Y yo cuando estoy en peligro, yo siempre digo, San Miguel, en el nombre de Jesús, te invoco, San Miguel Arcángel, para que con tus alas de Santa Teresa me protejas, con tu luz me guíes de Don Bosco, de las oraciones de Don Bosco las vienes sacando y de Santa Teresa, y con tu espada me defienda de la consagración a San Miguel Arcángel. ¿No? Entonces yo le pido siempre de esa manera a San Miguel Arcángel que me proteja, ¿verdad? Y cuando tal vez estamos en grupos, yo a veces digo yo en las oraciones, tal vez algunos me han escuchado que le pido a Dios que nos envíe una legión de ángeles que nos proteja y que nos lleve con bien a nuestros hogares. Porque hay que pedirle a estos seres tan especiales. Porque ellos conocen lo que nosotros no conocemos. Ellos están mucho más adelante de nosotros. Su ayuda es importante. Ojo. Entonces, hay que pedirle a ellos que nos aconsejen en el día a día. Entonces, hay que hablar con ellos para que nos den consejo. Su ayuda es importante especialmente frente a las tentaciones. Al final ellos fueron colocados a nuestro lado para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. ¿Sí? No para otras cosas, sino para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. ¿Verdad? Entonces yo puedo ser muy devoto de los ángeles, pero recordemos que estamos en medio de un plano espiritual, una realidad que no vemos. Y entonces resulta de que están las tentaciones. Están las tentaciones. Entonces, para poder yo resistir esas tentaciones, yo tengo que invocar a mi ángel de la guarda para que me ayude en ese combate espiritual. Entonces, las 3 recomendaciones que nosotros damos en este curso es saludarlos constantemente, pedirles el consejo para caminar bien delante de Dios y que nos fortalezcan para combatir las tentaciones. Esos son, digamos, 3 consejos que nosotros les podemos dar a ustedes para que tengamos en esta batalla espiritual un aliado poderoso, que como bien lo decía la parte final del texto, un aliado poderoso, ellos están para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. Y cuando usted pide eso y lo pide de corazón, de verdad, hermanos, que vamos a tener un aliado poderoso peleando contra las tentaciones. Entonces, es importante siempre esa comunicación dentro del marco de la fe, dentro del marco de este pensamiento. Los ángeles están para llevarnos, librarnos del infierno y llevarnos al cielo. No nos confundamos. No nos confundamos. Bueno, muy bien, hermanos. Espero que el tema del día de hoy pues les haya gustado mucho, les haya servido. Si tienen alguna pregunta o duda, pues es el momento de hacerlas. Y lo otro importante, la próxima semana vamos a tener un tema especial. Vamos a hablar de los ángeles caídos. Ya la otra semana hablamos de los ángeles caídos, ¿verdad? Porque hay que hacer si existen los ángeles malos, existen los ángeles buenos. Entonces hay que hablar de las dos partes, porque si no hago mal en no advertirles sobre los ángeles caídos. Y lo otro, que al final vamos a ver, obviamente, como estamos en el mes, en el mes celebrando pues nuestra fiesta de aniversario de la Escuela Juan Pablo II, vamos a ver la catequesis sobre los ángeles del Santo Padre Juan Pablo II. Una catequesis exquisita, una catequesis preciosa. Vamos a resumirlo obviamente porque él hizo casi como 12 temas sobre los ángeles. Imagínense ustedes cuánto habló. Y entonces,
como les digo, los invito a que continuemos para que vayamos conociendo más sobre estos seres especiales y estos seres que han sido puestos para librarnos del infierno y llevarnos al cielo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Una pregunta, o sea, yo no soy nadie para juzgar ni nada. Esta muchacha Alison, que de verdad la violaron, la mataron, la tiraron a un guindo, ¿ahí qué se puede decir del ángel de la guarda de ella? Muy bien, del ángel de la guarda de ella es que no sabemos. O sea, vamos a ver, cuando pasa un hecho violento, hermanos, como ese, como el de Allison, cuando pasa una violación, cuando pasa un asesinato, tenemos que ver el contexto de las cosas que suceden, de las cosas que están pasando. Voy a ponerles un ejemplo. Yo vivo en una comunidad conflictiva y normalmente las oraciones siempre le pido a Dios que proteja a la comunidad, que proteja a todos los que vivimos en el barrio, que nos cuidemos, que nos cuide. Pero si usted ha dado es que también nosotros con nuestro comportamiento, nosotros vamos apagando la voz de nuestro ángel en nuestra conciencia. Porque ¿quién es capaz de matar a un hermano? Aquel que se ha entregado al pecado, aquel que se ha entregado al mal. A mí, hermanos, como un testimonio muy fuerte que yo tengo hace muchos años, que sucedió esto aquí en mi barrio, a mí nunca se me va a olvidar, yo vengo entrando y está un muchacho que hoy está preso. Está un muchacho ahí y somos amigos, o sea, nos saludamos y todo lo demás, un chamaco bien portado. Y yo que lo vuelvo a ver directo al rostro y nunca había visto una mirada tan fea, tan vacía, tan fuerte. A mí en lo particular me sentí afectado de esa mirada, me dio miedo. Y yo dije, sangre de Cristo. Y yo le digo, hola Lenín, ¿todo bien? Y era aquella postura así tan fuerte, y la mirada oscura, vacía, todo bien. Resultado del asunto, horas más tarde, este muchacho valió a 2 personas. Entonces, a veces nosotros nos inclinamos al mal y al estar inclinados al mal, apagamos la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestros ángeles. Al estar lejos de Dios, estamos lejos de la gracia, ¿verdad? Ahora bien, no lo sabemos, no sabemos cuál era el contexto tanto de la persona que asesinó como el contexto de esta misma chiquita de Allison. Es una víctima, claro que es una víctima, pero no conocemos su contexto, no sabemos cómo estaba su relación con Dios, no sabemos muchas cosas, que ya en lo personal y en lo íntimo solo ellos lo saben, ¿verdad? Pero hay hechos violentos que suceden, o digamos, por ejemplo, como cuando podemos ver los grandes genocidios de la historia, que tienen en la cabeza, en el corazón, personas que se crean superiores y que por ser superiores maten, que tienen en la cabeza. ¿Me explico? O sea, y a veces nosotros actuamos de tal forma que de verdad estamos siendo inducidos solo por el mal o por nuestra propia voluntad. Por eso es que es importante que veamos el comportamiento de los ángeles caídos, a qué nos inducen, porque eso a veces todo se lo queremos atribuir al demonio y no todo viene del demonio. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Cuando usted se mete a un curso serio de demonología, usted va a entender de que no todo viene del demonio. Porque la tentación sí, toda viene de él. Pero la tentación se combate con la oración, se combate con la Eucaristía, se combate a través de las herramientas espirituales de las que venimos hablando, a través de la invocación de los ángeles que nos ayudan en ese pleito. Pero hay cosas que son decisiones nuestras.
Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Entonces, en lo personal no puedo dar siquiera una reseña porque yo de Allison lo único que sé es todo lo que nosotros vimos en noticias, ¿verdad? Digamos, del asesino de Allison, lo único que sé es todo lo que nosotros vimos en noticias. Lo único que me queda claro, sí, es que es una persona de que definitivamente para actuar en contra de otra de la manera en que lo hizo, estuvo definitivamente, tuvo que haber estado alejado de Dios, porque Obviamente. alguien que está cerca de Dios, pues obviamente no va a alzar su mano contra el hermano, no va a hacerle daño a nadie, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros debemos de tener presente y de tomar en cuenta, ¿verdad? Como les digo, el mal se manifiesta, sí, y a veces nosotros le damos chance y apertura al mal. A veces nosotros hacemos cosas que definitivamente no tenemos que hacer. Como por ejemplo, las personas que visitan los espiritistas, las personas que andan visitando brujos, las personas que leen los horóscopos, las personas que hacen, por ejemplo, andan creyendo en las piedritas, en las cositas, en el San Benito con una tira roja y la mano del hindú en un lado y la medalla de San Benito en el otro. Todas esas cosas que nos inducen a la superstición nos desvían. Entonces necesitamos definitivamente cambiar esas cosas, cambiar esa forma de comportamiento. Eddie, aquí tenemos una pregunta Ajá, de doña Flor que dice, también verdad que hay la lucha de legiones que nos inducen o nos tientan a hacer el mal. claro, por supuesto. Los demonios son poderosos y los demonios también son, que ellos eran ángeles. Ellos eran ángeles. Y digamos, recordemos algo, un aspecto importante. Los ángeles custodios están totalmente al servicio de Dios y al servicio nuestro. Y los ángeles custodios y los tronos o los principados son los que están en combate con estas legiones malas, que son los que definitivamente quieren llevar a la humanidad a toda la perdición. Por eso es que yo siempre me pongo a pensar, la sociedad cristiana, vamos a poner el ejemplo en nuestro país, la sociedad cristiana costarricense de hace, doña Flor, tal vez unos 50, 40 años, era una sociedad de un ambiente diferente, un ambiente donde definitivamente respirábamos paz, definitivamente era una sociedad que se acercaba mucho a Dios, pero pasamos de ser una sociedad cristiana a ser una sociedad que se vino secularizando, de tal forma en que hoy en día ustedes lo viven. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, tienen una apatía hacia las cosas de la iglesia terrible. Entonces, ya definitivamente ahí, y vemos la forma en que se comportan. Por ejemplo, hay gente que me causa asombro cuando ponen por encima de la vida humana la vida de los animales. Y si bien es cierto, la creación de Dios somos todos, pero el hombre es la criatura más especial de la creación. Y por ser imagen de Dios, todos merecemos un respeto digno y único. ¿Qué es lo que quieren destruir estos ángeles malos? Al hombre, porque precisamente por el plan de Dios ellos se rebelan y el plan de Dios era que nosotros existiéramos y que ellos estuvieran al servicio nuestro. Y aquellos por soberbia, por maldad, dicen no, no, no y no. Entonces no vamos a servir a seres inferiores. Y por eso es que se rebelan contra el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente es una lucha constante, es una lucha muy fuerte, es una lucha tremendamente fuerte. Y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que definitivamente evangelizarnos, catequizarnos bien sobre este tema, porque este tema es muy fácil de que muchas personas ¿cómo se llama?
digamos, lo tergiversen, lo traten de engañar a las personas. Muy bien. Una última pregunta. Vivi tiene una pregunta. Vivi, Tienes que encienda su conectar el micrófono. micrófono. Enciendan el micrófono. Vamos a ver, ¿será yo que se lo tengo apagado? Sí, lo tenemos prendido, pero no nos oye, Ale. Sí, ya. Ahora sí. Sí, que vuelva, porfa, a repetir lo de la imagen de la que hay que buscar por internet, de la cultura Ah, la escultura de Bernini, de Bernini, sí, de Santa Teresa de Jesús, la verberación. Transverberación. Ay, que esa palabra es tan complicada que a mí se me traba la lengua también. sí, era para que me la volviera a repetir, para que ya a mí me la escribiera para buscarla. Ah, ok. Muy bien. Ahí se la pedí. Ok. Muchas gracias. Don Eddie, una consulta. Ajá. Así como nos atacan a nosotros, también atacan con mucha fuerza a los niños, ¿verdad? El demonio también ataca con mucha fuerza a los niños. No, a Y usted no. sí, es que todos somos parte de la creación. Y en muchas ocasiones, vean hermanos, en muchas ocasiones nosotros, voy a parafrasear porque no tengo aquí el texto en mis manos, pero voy a parafrasear las palabras del Padre Amor. El Padre Amor le tocó combatir muy duro exorcismos reales que tuvo que hacer a niños y adolescentes por el tema del Halloween. ¿Verdad? Por darles un ejemplo, así rápido y concreto, por el tema del Halloween, al Padre Amor le tocó atender casos reales de posesión demoníaca. Por ese tema del Halloween, que no es una fiesta cristiana. Recordemos que el Halloween es la celebración del principio del año satánico. ¿Verdad? Y recordemos que en muchos lugares del mundo hay sacrificios humanos. A mí me impacta sobremanera uno que yo vi hace muchos años, un video que por cierto está ahí, y voy a ver si me acuerdo. Búsquenlo así en YouTube. Policía colombiana evita muerte en día de Halloween. Búsquenlo así. Y ahí les va a salir un testimonio de 9 minutos, 10 minutos, donde el policía comenta lo siguiente y dice, llegamos al cementerio y tenían al niño ya listo para matar. Lo capturaron, evitaron la muerte y entonces en medio de del interrogatorio le preguntan al hombre y le dicen, oiga, le dice, ¿y usted por qué quería matar a ese niño? Ah, es que este niño no está bautizado. Y entonces viene, le pregunta, ¿pero cómo sabe usted eso? Es que mi señor me lo dijo. ¿A quién se estaba refiriendo? Vean, ese policía se convirtió al catolicismo de una manera increíble. Y en Colombia y en muchos otros países, todos los años para la fecha de Halloween siempre hay cosas raras. Acuérdense que para estos tiempos hay que estar, ojo al Cristo, que no se nos roben las hostias, porque son en estos tiempos que se roban las hostias para hacer sus cochinadas en el 31 de octubre. Imagínense ustedes que el año pasado en Cartago se supo la noticia de que estaban pagando 2 millones de colones por hostias consagradas. No sé si ustedes se acuerdan.